Buenos días, amigos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que realizan las Cáritas de las iglesias de Castilla y León en la organización que las ayuda a coordinarse y a trabajar juntos, que es Cáritas Regional. Especialmente también damos la bienvenida y agradecemos a que esté Guillermo, quien ha sido el director y coordinador de este extraordinario trabajo que es el informe FOESA, que tiene una historia larga en España. Piensen ustedes que el primer informe se realiza a mediados de los años 60, que sociólogos que luego han pasado incluso a la fama mediática, como pueden ser Amando de Miguel o José Laínez, pues están en los primeros informes, ¿no?, que se realizan en un momento en el que en España no había ni mucho contexto favorable, ni mucha tradición interna de hacer estudios sociológicos, ¿no?, de la realidad española de los años 60, que estaba viviendo los llamados primeros planes de desarrollo, y que ese mismo desarrollo, en la salida de una situación de España rural, de España de posguerra, de España autárquica, pues suponen un interés extraordinario. Desde entonces, desde mediados de los años 60, ya son 8, me parece, los informes FOESA, que en este momento se realizan bajo la responsabilidad de un patronato en el que Cáritas Española tiene una presencia singular, siendo pues quien pilota, quien encabeza este proyecto, que supone un esfuerzo muy grande de pisar el territorio, de hablar con personas, de estudiar datos de los diversos institutos que favorecen los datos y que además realiza una interpretación. Si digamos que para la Iglesia, dado que Cáritas es la Iglesia, tiene un interés especial todo aquello que tenga que ver con la exclusión y el desarrollo social en cualquier lugar del mundo, por tanto también la Iglesia española en nuestra tierra y en Castilla y León de una forma especial. Pensemos que nos estamos haciendo famosos junto con otros lugares de España, hablando de España vacía o vaciada. España vacía era el título del libro, de un libro, por cierto, bien interesante, de recorrer los lugares de España. Y bueno, luego hemos dado en decir, bueno, no vacía por casualidad, sino vaciada por las cosas que han pasado, que no son solo económicas, sino que son de estilo de vida. Muchas veces pensamos que para solucionar los problemas de la España vaciada lo que nos hacen falta son más recursos económicos, que seguro que sí, pero quizás no solo. Así, en la interpretación que hace el 8º informe FOESA se dan, me parece a mí, yo quiero subrayar ahora para no aburrirles, dos claves, ¿no?, que es la clave de la desvinculación y de la desconfianza. Y la desvinculación y de la desconfianza va más allá de las posibilidades económicas. Tiene que ver con la propia comprensión de la persona, tiene que ver con las expectativas y sentido de la existencia, tiene que ver con las reglas del juego, también laborales, económicas, que nos hacen vivir con horarios, con situaciones complicadas, ¿no? Una de las aportaciones, yo creo, que Cáritas está haciendo a través del informe FOESA es que no solamente realiza un gran informe de muchos cientos de páginas en el que se interpretan los datos, sino que luego se realiza un informe territorial. La realidad de nuestra España, de comunidades autónomas, también lo piden. Y entonces, además de la presentación general del informe, FOESA está queriendo presentar este informe con los datos pormenorizados en los diversos territorios de la nación española, del Estado español, ¿no? Y es lo que nosotros queremos presentar aquí esta mañana, y por eso agradecemos tanto la presencia de Guillermo como quien ha sido el impulsor, con un equipo grande y extraordinario de trabajo, para realizar el informe general y luego cada uno de los pequeños informes para cada uno de los territorios o lugares de nuestra sociedad española, con lo cual el esfuerzo es grande.
Nosotros desearíamos que este esfuerzo, y por eso el agradecimiento de la presencia de los medios de comunicación, pudiera llegar a cuantas más personas. Mayor es el sentido también del acto que tendremos a continuación, ¿no? De hacerlo llegar a las instituciones, a diversas personas. Estamos en un momento de campaña electoral, estamos tocando casi las campanas a rebato, diciendo que viene una crisis económica nueva y que no sabemos casi muy bien ni cómo nombrarla. Entonces nosotros pensamos que el informe FOESA es un buen instrumento para contar con lo real, porque muchas veces, y especialmente en campañas electorales, lo que nos encontramos son con propuestas ideológicas que son legítimas, pero evidentemente las propuestas ideológicas tienen que conectar, tienen que dialogar con la realidad, porque si no, a veces los programas electorales hacen unas promesas que, sin contar con la realidad en la que hay que intervenir, que hay que ayudar a transformar, que hay que, pues luego las cuentas nunca acaban de salir del todo. Por eso el informe, que presenta datos habiendo tocado tierra y sobre todo rostros, personas, leídos a la luz del gran informe que nos da unas claves generales de interpretación y también de propuestas de salida, creo que tienen un interés grande para abrir un diálogo a diversos niveles entre tantas y tantas instituciones y personas que tienen que ver con la realidad del desarrollo social y con el deseo de combatir la exclusión que también se da, y a veces con fuerza desconocida, entre nosotros. De nuevo, muchas gracias a Cáritas Regional, a la Fundación FOESA, por estar entre nosotros y ofrecernos este espléndido material de reflexión y de trabajo. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por las palabras de cariño hacia FOESA y hacia lo que representa en la historia de la investigación social en nuestro país, y yo creo que es importante ese reconocimiento en un momento donde nos hacen falta diagnósticos lo más certeros posibles para caminar adelante todos juntos, que es un poco el objetivo de este proyecto, ofrecer la información más fiable posible para que nuestros decisores políticos puedan acertar después en unas mejores políticas públicas que nos puedan ayudar a todos a seguir caminando juntos adelante. El informe FOESA en general y particularmente el informe FOESA en Castilla y León es un relato del momento de incertidumbre en el cual estamos viviendo, ¿no? Y una mirada hacia la cohesión social para analizar cómo vivimos y cómo hemos reaccionado ante esa gran recesión que vivimos y cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la poscrisis. Ese sería su objetivo. Porque hoy en 2019 ya no vivimos una situación similar a la que vivíamos en el año 2007. Vivimos en un momento de clara mutación social, un tiempo donde las brechas que se están produciendo, tanto como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza global, la erosión de las instituciones públicas, a veces la gestión insolidaria de la crisis o el ascenso de ciertos particularismos o actitudes reactivas y xenófobas están consolidando un cierto individualismo que está hipotecando desde nuestro punto de vista nuestro futuro. Este octavo informe ha sido construido por más de 500 personas, un enorme equipo. Un equipo de investigación solvente y comprometido con la realidad de las personas más pobres de nuestro país. 125 investigadores de 30 universidades de todo el territorio nacional y de 13 organizaciones de acción e investigación. Un equipo de profesional de encuestación de más de 350 personas que han recorrido tanto la realidad española como la realidad castellano-leonesa, llamando a las puertas de muchos de nuestros conciudadanos, sentándose con ellos más de 2 horas de conversación para conocer qué es lo que se está pasando, qué es lo que se está sucediendo. El informe FOESA en Castilla y León, que ahora presentamos, tiene un carácter fundamentalmente descriptivo y su contenido se encuentra íntimamente vinculado al octavo informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, siendo este un relato de ese momento de incertidumbre en el que nos encontramos y realizado, como decía, al servicio de nuestros decisores públicos, pero también para el conjunto de la sociedad. Bien, ¿qué está sucediendo en Castilla y León? La primera idea que queríamos transmitir es que la exclusión social, desde nuestro punto de vista, se ha enquistado en la estructura social de la comunidad autónoma, al igual que en el conjunto de España. Hoy el número de personas en exclusión social en Castilla y León es aproximadamente de 368.000, un 15,3% de la población de la comunidad autónoma. Es lo que denominamos la sociedad estancada. Un grupo de personas
para las que el ascensor de la movilidad social ya no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta del edificio. Desde 2013 a 2018, la exclusión social solo la hemos conseguido reducir en un 7,5%, mientras que en el conjunto de España la caída ha sido aproximadamente del 28%. La bonanza de la recuperación, de alguna manera, habría impactado con menor intensidad en las personas más excluidas en el caso de Castilla y León. Luego veremos por qué. Pero dentro de la exclusión social existe un grupo especialmente vulnerable, afectado por la acumulación de tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado. Son aproximadamente unas 214.000 personas en situación de exclusión social severa. Esta ha pasado a representar el 5,1% de la población castellano-leonesa en el año 2013, a 5 años después, a representar un 8,9% en el 2018. Un incremento muy importante, tremendamente relevante, que nos preocupa. Más de un 65% de aumento de la exclusión social más severa. Son las personas y hogares sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas. La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y, en el caso de Castilla y León, especialmente las problemáticas relacionadas con la dimensión de la salud y en qué medida socialmente damos respuesta a ellas. Y en muchos casos estas problemáticas ofrecen una invisibilidad tanto para la sociedad como para los propios partidos políticos. Son las personas sobre las que también se ceba la pobreza severa, que se ha incrementado también en estos últimos 5 años casi en un 28%, representando aproximadamente el 4,6% de la población en Castilla y León. Y especialmente preocupante, si aplicamos una lupa todavía de mayor intensidad a esta exclusión social severa, dentro de este grupo de personas que lo están pasando tan mal, hay un grupo aproximadamente de unas 99.000 personas, casi 100.000, que acumulan tal cantidad de dificultades que los hemos denominado la sociedad expulsada. Son personas ya preocupadas básicamente por poder sobrevivir en el día a día y a las que probablemente ya no lleguen prácticamente los mecanismos de protección social. Este grupo de personas, donde se acumula la exclusión más dura de la sociedad castellano-leonesa, se ha triplicado en estos últimos 5 años. Bien, la segunda idea que trae nuestra investigación también trae buenas noticias, y es que, al menos de forma relativa, el espacio de la integración, la sociedad integrada, la de aquellas personas que no tienen dificultades para sobrevivir el día a día, que tienen un proyecto vital que están llevando adelante y que tienen una vida en dignidad, ha mejorado y pasando a representar prácticamente ya el 57% del conjunto de la población. Además, si a ese grupo le sumáramos a aquellas personas que también se encuentran en ese espacio de la integración con algunos ligeros problemas, una integración que llamamos más precaria, alcanzaríamos prácticamente el 84,7% de la población castellano-leonesa. Sin embargo, y esta es una de las novedades que hemos descubierto, dentro de este gran espacio de la sociedad castellano-leonesa que está integrada, se está produciendo una quiebra por su base, una quiebra por abajo. Hay un grupo aproximadamente de unas 287.000 personas que, aun estando en ese espacio de integración, se encontrarían en una situación de tremenda inseguridad, dado que ya no tienen colchón de resistencia. Lo han agotado, lo agotaron con la crisis y no han sido capaces de recuperarlo a lo largo de estos últimos 5 años. Y probablemente serán los primeros en incorporarse al espacio de la exclusión en estos momentos que estamos empezando a sufrir un proceso de desaceleración económica. Castilla y León se caracteriza, en definitiva, por una tendencia dicotómica durante la recuperación, en la que conviven, por un lado, una mejora nítida en los niveles de integración social y también en los índices económicos, aunque los índices económicos pierden un cierto peso relativo en el conjunto de la economía española, pero que al mismo tiempo presenta un importante incremento de la exclusión más severa, que no siente los efectos de la recuperación y, de hecho, agrava sus condiciones de vida, produciéndose un proceso de acumulación de dificultades en la parte más débil de la sociedad de la comunidad autónoma. En ese sentido, los datos de la encuesta ponen de manifiesto la existencia de un alto riesgo de cronificación de las situaciones de exclusión social y, sobre todo, de una cierta polarización de la estructura social de la comunidad, puesto que crece ese espacio de la integración, pero también el de la exclusión social. Ambos crecen. Mención aparte merece hablar de la desigualdad. La desigualdad es la distancia que hay entre los ciudadanos, entre todos nosotros, donde estamos ubicados en el cuerpo social de la comunidad. Si bien la desigualdad en términos de renta, en términos monetarios, en términos de dinero, se ha reducido notablemente, y eso es una buena noticia, si incorporamos a esa desigualdad no solamente las diferencias económicas, sino que incorporamos
un montón de elementos que tienen que ver con otras dimensiones de la realidad, con otras dimensiones de la vida. ¿Cuál es la fortaleza en relación a mi vivienda? ¿Cuál es mi fortaleza en relación a mi capacidad en términos de ayuda? ¿En qué medida tengo familia que me rodea, que me puede ayudar cuando me hace falta algo? ¿Cuáles son mis dificultades ante el empleo? ¿Cuáles mis problemas de salud? ¿En qué medida mi educación me está permitiendo acceder al mercado de trabajo? Si juntamos todos esos elementos y medimos la desigualdad sumando todos esos elementos, de alguna manera haciendo una descripción de la desigualdad desde un punto de vista más multidimensional, esa desigualdad multidimensional, que es un dato que ofrecemos por primera vez en los informes FOESA, en el caso de Castilla y León es tremendamente elevada. De hecho, es la segunda comunidad autónoma de España con una desigualdad multidimensional mayor, después de Cantabria. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que la población en exclusión social empieza a estar muy alejada del conjunto de la población y que es un conjunto mayoritario y grande de la comunidad autónoma, lo que redunda aún más en ese problema de polarización social al que hacíamos referencia anteriormente. Bien, la tercera idea que queremos transmitir hoy, además de estas dos, de la polarización y el volumen y en qué manera se ha enquistado la exclusión social en la sociedad castellano-leonesa, tiene que ver con qué bloques, qué elementos están incidiendo más en ese ámbito de la exclusión social. Y de alguna manera queremos poner en evidencia tres principales. El primero se referiría al ámbito de la vivienda, ya que es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido casi en un derecho inaccesible para muchas familias que sufren inseguridad e inadecuación de las condiciones de vida en su hogar. En Castilla y León, la vivienda ocupa ya el primer lugar como generador de dificultades en la sociedad, aunque, como veremos más adelante, cuando hablemos de la exclusión social, la vivienda, siendo también un elemento determinante, habrá otros elementos que pasen por encima de ella, a lo que me referiré más adelante. El 20,2% del conjunto de la población estaría afectado por alguno de los problemas relacionados con la dimensión del elemento de la vivienda. Algunos datos, algunos indicadores. La población en hogares, por ejemplo, que tiene gastos excesivos en vivienda, ha sufrido casi un incremento en estos últimos 5 años del 75%. Ahora mismo estaríamos hablando de 63.000 hogares en esa situación. Las personas que viven en viviendas, por ejemplo, con tenencia en precario, han pasado a representar casi el 5,2% del conjunto de la población de la comunidad autónoma. Son ya casi 44.000 hogares. También se han incrementado tanto las personas residiendo en viviendas con deficiencias graves, que necesitan algún tipo de rehabilitación, como en viviendas que tienen bajas condiciones de insalubridad. Las primeras ya representan 23.000 hogares, las segundas representan ya casi 60.000 hogares. Y específicamente ponemos el foco en dos situaciones que tienen que ver con la exclusión residencial y que vienen definidas desde organizaciones del ámbito europeo, que son la vivienda insegura y la vivienda inadecuada. ¿Qué es la vivienda insegura? La vivienda insegura es cuando a una familia le preguntamos ¿cómo es tu situación en la vivienda? Y lo que nos contesta es, lo que me está pasando es que no sé si el próximo mes me voy a ver en la calle, no sé dónde voy a estar, tengo esa inseguridad. En esa situación, en Castilla y León se encontrarían aproximadamente unos 49.000 hogares, con más o menos 143.000 personas viviendo en ese conjunto de hogares. El segundo foco en esta clasificación europea que hacemos del riesgo en el ámbito de la vivienda tiene que ver con la vivienda insegura. Cuando le preguntamos a las familias nuevamente qué significa para ellos, la vivienda inadecuada, cuando les preguntamos a las familias qué significa para ellos vivir en una vivienda inadecuada, lo que nos dicen es, la casa no reúne las condiciones adecuadas para vivir. Nos gustaría cambiarla, nos gustaría mejorarla, pero no podemos. Ese sería el resumen de esa situación. Aproximadamente en Castilla y León la sufrirían unos 52.000 hogares en los que viven 164.000 personas. El segundo bloque de riesgos viene referido al ámbito del empleo, como factor de integración, que afecta ya aproximadamente al 17,7% de la población en la comunidad. Lo hace de una forma menos relevante, al menos desde un punto de vista comparado, que en el resto de España. En Castilla y León la dimensión de la exclusión del empleo no lleva a tantas personas al ámbito de la exclusión social como lleva en otras partes de España, por diferentes razones. Sin embargo, a pesar de esa reducción progresiva del desempleo, la escasa fortaleza del empleo general en la comunidad la podemos percibir a través de dos indicadores. Por un lado, el que en la exclusión social afecte en mayor medida, fijaros, a las personas que tienen una jornada completa. Comparadamente con España, las personas que tienen jornada completa en Castilla y León se ubican más en la exclusión social que en el ámbito del resto de España. Y por otro lado, que 1 de cada 4 personas en la comunidad
tanto en situación de integración como en situación de exclusión, tienen necesidad de combinar los ingresos por trabajo con los ingresos por protección social para poder sobrevivir. Uno de los elementos que hemos detectado es que la protección social cada vez protege menos a muchas personas en la comunidad, sobre todo a muchas personas mayores. La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside más en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. Algunas cifras sobre esa pérdida de capacidad de integración del empleo en la comunidad autónoma. Por ejemplo, el 13% de las personas que están trabajando, del conjunto de los que trabajan, el 13% estarían en exclusión social en Castilla y León. Personas excluidas que, a pesar de su esfuerzo personal, a pesar de salir a luchar todas las mañanas por el pan de sus hijos y por sus hijas, a veces tienen que escuchar que no son ni siquiera suficientemente emprendedores. En el espacio de la exclusión social, además, aquellas personas que están trabajando, es decir, ya hablamos directamente de todos los que están en exclusión social, los que están trabajando son casi la mitad del grupo, la mitad. Un 12% más que en el conjunto de España. De ahí vemos también la debilidad del empleo dentro de la comunidad autónoma. Uno de cada cuatro castellano-leoneses opinan que el funcionamiento, por ejemplo, de los servicios públicos de empleo que deberían apoyar este tipo de situaciones es poco o nada satisfactorio. En España esa proporción es bastante inferior. Aquí hay una mala opinión de los servicios, una peor mala opinión de los servicios de apoyo al empleo que en el conjunto de España. Relacionado también con el nivel de ingresos, que no solamente se obtiene vía empleo, sino que también se obtiene vía prestaciones, otro tipo de ayudas, habría que destacar una cuestión en los hogares también de Castilla y León. Y es que tienen menor capacidad para afrontar las deudas que el conjunto de España. Más del 38% de la población afectada por retrasos en el pago de recibos básicos de la vida diaria no podrán hacer frente a los mismos durante mucho tiempo. El último bloque, y me parece especialmente relevante en Castilla y León, tiene que ver con el ámbito de la salud. El ámbito de la salud en el sentido de aquellos indicadores que nosotros medimos que, de alguna manera, lo que nos indican es que socialmente tenemos menor capacidad o mayor capacidad de responder a problemas que tienen relación con el ámbito de la enfermedad y con el ámbito de la discapacidad, con el ámbito de la dependencia. Castilla y León presenta en esta dimensión dos características particulares. Por un lado, una prevalencia mayor de problemas relacionados con esta dimensión de la salud que en el conjunto de España. En el ámbito de la exclusión es el elemento más determinante, mayoritariamente, comparado con el resto de España, aunque también haya muchas personas afectadas por el tema de la exclusión en el empleo o la vivienda. Pero la salud es un elemento muy relevante en Castilla y León. Y, por otro lado, esta dimensión de la salud es más relevante que esos otros elementos que nos llevan a ella y que podrían ser mucho más evidentes para la sociedad, como es no tener trabajo o como es no tener vivienda. Llevan mucho más a la exclusión la situación de hoy me he roto una cadera y no tengo nadie que me ayude y eso cambia mi vida, aunque tenga una pensión, que el hecho de tener una vivienda insegura, que también lleva mucha gente, pero sobre todo lleva más elementos que tienen relación con la protección vinculada a la enfermedad, a la edad y a la salud. Numerosos estudios han puesto de manifiesto el vínculo existente entre esos problemas de salud y la exclusión social. El 58% de la población castellano-leonesa en exclusión social se encuentra afectada por alguno de los indicadores que contemplamos en esta dimensión de la salud. Un incremento de más del 137% en los últimos 5 años. En 5 años, en esos últimos 5 años, el efecto combinado de una mayor edad media del conjunto de la población y de que la edad avanzada de un número cada vez mayor de personas con determinadas carencias en ese ámbito están siendo determinantes. Algunos datos para ilustrar esta realidad. Hay 67.000 hogares en la comunidad autónoma en la que todos los adultos sufren discapacidad, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaria. Hay casi 45.000 hogares con algún enfermo grave o crónico que no ha recibido una asistencia médica en relación a esa enfermedad. O 54.000 hogares que han tenido que dejar de comprar medicinas, seguir tratamientos o seguir dietas recomendadas por el personal médico por problemas económicos. La incidencia de la exclusión social, que en el conjunto de la población de Castilla y León es del 15,3%, esa es la cifra de todo el conjunto de personas excluidas, se elevaría hasta un 22% en el caso de hogares con alguna persona dependiente y hasta un 31% en el caso de hogares con alguna persona con discapacidad. Y en este caso último, en mayor medida que en el conjunto del país.
Y es una buena noticia, los servicios de ayuda a domicilio cubren a un porcentaje comparado de personas mayores mayor que en el conjunto de España, hay un porcentaje mayor de personas que, teniendo una limitación grave para la realización de sus actividades de la vida diaria, no reciben ningún tipo de ayuda aún necesitándola. Bien, una vez finalizados los bloques de causas, dos elementos relacionados con el perfil de quiénes son estas personas. ¿Cómo es la distribución de la exclusión social en Castilla y León? A nivel cuantitativo, mayoritariamente serían hombres, casi el 58% serían hombres. El grupo mayoritario se encontraría entre los 45 y los 64 años de edad. Una gran parte, el 45%, trabajarían. Trabajar ya no es garantía de poder participar suficientemente para no estar en el espacio de la exclusión. Y luego, fijaros, 9 de cada 10 personas en el espacio de la exclusión son de nacionalidad española. 9 de cada 10. 3 de 4 hogares serían hogares donde no hay niños, y fundamentalmente, y esto es muy importante por la realidad de la España vaciada, casi el 37% de la exclusión social en Castilla y León se encuentra en los municipios de menor cantidad de población. Y eso es tremendamente importante. Sin embargo, a pesar de esta distribución de la exclusión social, la exclusión se concentraría en grupos, en otro tipo de grupos. Es decir, es mucho más probable estar excluido si eres un inmigrante de fuera de la Unión Europea que ser español, aunque cuantitativamente la inmensa mayoría de la exclusión son ciudadanos españoles. Es más probable estar en la exclusión social si, por ejemplo, eres una persona que vive en Ávila, que vive en Palencia, que vive en Segovia o que vive en Zamora. Son lugares donde la exclusión social se puede dar con mayor intensidad que en otras capitales de provincia, que en otros municipios de la comunidad autónoma, por ejemplo. Como hemos dicho, en Castilla y León, si eres de nacionalidad extranjera, la probabilidad de estar en el espacio de esa exclusión es mayor, aunque solamente haya un 4,5% de personas inmigrantes que ocupan ese espacio de la exclusión, inmigrantes de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, hoy en España y también en Castilla y León, muchas personas están instaladas en el miedo ante una sociedad del descenso y de la pérdida de su estatus social. Un miedo que a veces es aprovechado en un irresponsable juego que genera tensiones y problemas desde la política y los medios de comunicación allí donde no los había. Por ejemplo, la xenofobia. Las encuestas de opinión no recogen la inmigración como un problema. Solo aproximadamente el 4% de la población piensa que es el primer problema de este país. España es uno de los países donde en menor medida se expresan opiniones abiertamente xenófobas y donde se producen menos fenómenos de rechazo. Como decía, solo el 4,5% de la exclusión social en Castilla y León es de fuera de la Unión Europea. Es importante y urgente establecer una conversación cívica con los que sienten miedo hacia la inmigración, comprender sus razones de ese miedo, pero también explicarles cuál es el significado de la hospitalidad. Y termino con un último bloque reflexivo. En este octavo informe FOESA hemos constatado una cierta pérdida de calidad de nuestros mecanismos democráticos. Y esto es importante decirlo no en este periodo electoral, porque llevamos de periodo electoral bastante tiempo, pero es muy importante señalar cuáles son esos elementos que nos están preocupando. Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético y redistributivo nuestra democracia, reduciéndola a un mero expediente político donde se enfaticen más las formas y se guarden las apariencias. Nuestra democracia es una democracia de escaso calado cultural y se asienta sobre un compromiso político de baja intensidad, en esa participación cívico-política que la sostiene. Por ejemplo, en Castilla y León solo muestra interés por la misma 1 de cada 4 personas. Sin embargo, a pesar de esa falta de participación, la ciudadanía sigue apoyando el estado de bienestar como mecanismo principal de protección social. 8 de cada 10 castellano-leoneses optaría por tener más prestaciones y servicios sociales pagando más impuestos. Y este apoyo es más elevado al del conjunto de España, mucho más elevado. Castilla y León se caracteriza por un gasto en protección social más alto que la media española, sobre todo por parte de la propia comunidad autónoma. Hay una mayoría de ciudadanos que opina satisfactoriamente de los servicios sociales públicos, aunque, sin embargo, la mitad de las personas en exclusión social no muestran esa misma satisfacción. Sin embargo, existe una opinión peor de los servicios públicos de empleo, como comentaba antes, incluso en la evolución en los últimos 5 años habría empeorado. Para poder enfrentarnos al futuro, y terminamos con esta pequeña reflexión,
poder perder el miedo y fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad, planteamos una serie de grandes conversaciones cívicas que adecuen de alguna manera definitivamente nuestra forma de convivencia ante este proceso de mutación social y de desvinculación que hemos denominado la sociedad desvinculada. Destacaremos al menos 3. La primera es pensar en la necesidad, de alguna manera, de crear en un nuevo escenario de responsabilidades compartidas, la necesidad de una mayor responsabilización por parte de la ciudadanía y de una forma compartida. Se abre la necesidad de dialogar en torno a la creación de un sector público que no estatal, que no de la Administración, sino público, porque es de todos, compuesto por el espacio de trabajo conjunto de las propias administraciones públicas, las entidades no lucrativas, las empresas sociales y las iniciativas ciudadanas y profesionales. Una segunda conversación que deberíamos mantener y muy relacionada con la exclusión social tiene que ver sobre si queremos condicionar el acceso a la supervivencia a las personas que más lo necesitan a través de los diferentes mecanismos de prestación y de rentas condicionadas o a través de sistemas de rentas garantizadas. De alguna manera deberíamos responder a la pregunta de cuánta es la carga que queremos poner sobre los hombros de los más pobres para poder ayudarlos. Incluso deberíamos respondernos si a veces, y como decía el sociólogo Zygmunt Bauman, ser pobre es un delito. Y por último, y quizás sea la conversación cívica más crucial, ¿cómo conseguir que las personas, todos nosotros, que estamos inmersos en un mundo que promueve un tremendo individualismo, decidamos o accedamos a convertir a la comunidad en algo que facilite el acceso a los más pobres, el acceso a terceras personas? ¿Cómo hacer que la ciudadanía colabore? El reto está en saber y poder construir consensos, y este es un buen momento en estas elecciones en construir esos consensos. Y la herramienta que parece clave en estos momentos es la construcción de un tejido social capaz de pensar en común los diversos aspectos para que nuestra vida social sea realmente plena. En definitiva, hace 5 años, en el año 2013, pensábamos que se estaba privatizando el vivir social. 5 años después, creemos que vivimos en una sociedad desvinculada en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás y por ello necesitamos revincularnos. Y la construcción de la comunidad tendrá un papel esencial en el futuro. Muchas gracias. Simplemente, después de las intervenciones de don Luis y de Guillermo, y para terminar la rueda de prensa, después evidentemente podréis hacer las preguntas pertinentes y todo aquello que queráis, que Guillermo estará encantado de responder. Cuando se presenta un informe FOESA y cuando lo hacemos desde la realidad de Cáritas Autonómica, con las 11 diócesis que formamos esta Cáritas Autonómica, sí que nos surgen algunas reflexiones que simplemente pongo en vuestras manos, ¿no? A principios de julio presentábamos, si algunos recordáis, estaríais presente, la memoria autonómica de Cáritas, ¿no? Y una constatación que hacíamos era que aumentaba el número de personas que acuden a las Cáritas, ¿no? A nuestra red de Cáritas diocesanas, parroquiales. Habíamos pasado de 100.000 a 120.000. Cuando se nos da el dato, dice, hay 368.000 personas en exclusión, dice, estamos llegando a un tercio. Evidentemente hay otros actores sociales, otras entidades sociales que también están trabajando en el ámbito de la exclusión. Pero yo creo que poner encima de la mesa que la actuación de Cáritas pues está en sintonía con lo que este informe nos pone encima de la mesa, ¿no? Que aumenta el número de personas en exclusión, o al menos se mantiene, que los problemas fundamentales que ya detectábamos y que decíamos es problema de vivienda, problema de empleo, problema de salud, y unido a todo ello un problema que aparece en el informe, pero que sí que nos gusta destacar desde Cáritas y que es algo que socialmente se está haciendo referencia continuamente, es el envejecimiento y que cada vez somos una comunidad autónoma más envejecida y con menos población. Lo cual hace que, decía antes Guillermo, un 37% de personas que están en exclusión viven en municipios menores de 5.000 habitantes. Cómo los núcleos pequeños se convierten en un ámbito de exclusión. Basta un poco leer a veces titulares de noticias que aparecen, ¿no? O ver realidades que en el día a día nos encontramos para encontrar esto, ¿no? El otro día salía publicado, yo soy de Zamora, ¿no? Pues en un área de Zamora, desde la Consejería de Sanidad se van a quitar médicos y se va a atender en un sitio y se va a desplazar a la gente, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo se está disminuyendo en este tema de salud? En tema de vivienda,
Yo cuando hablaba ahora, Guillermo, iba poniendo rostros, ¿no? Ayer por la tarde a mí se me ha presentado una madre de familia con 2 niños que les habían echado de la vivienda y que o dormían en la calle si Cáritas no les socorríamos, ¿no? Dice, evidentemente estas situaciones se le dan y le ponemos en las Cáritas rostro, ¿eh? Y simplemente, por no alargarme, yo creo que el análisis es claro. Necesitamos que toda la sociedad pasemos a trabajar juntos, que haya un apoyo de todos los sectores sociales, que pasemos, sin más, de ciudadanos a cuidadanos, es decir, a cuidarnos unos a otros. Necesitamos estar pendientes unos de otros, sobre todo con el aumento de edad, con nuestros mayores que viven muchas veces soledades, que viven muchas veces problemas de incomunicación, de aislamiento. Y también todos necesitamos, las administraciones públicas, lo decía Guillermo al final de su intervención, ¿no? Administraciones públicas, tercer sector, tejido social, todas las entidades que puedan colaborar. Necesitamos programas y planes integrales para que sea posible que nuestros hermanos que viven en la exclusión salgan de ella. Somos una comunidad, en general y un poco desde la experiencia, donde nos cuesta mucho interrelacionarnos y nos cuesta mucho comunicarnos con los demás. Necesitamos generar espacios de encuentro, crear comunidad. A veces, y ya es lo más triste, ¿no? Yo lo pongo a veces como ejemplo, se muere alguien en un bloque y se enteran a la semana de que alguien se ha muerto, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que vivamos tan desvinculados, tan sin apoyos, ¿no? Por eso creo que a Cáritas el informe FOESA lo que nos da es ánimo, impulso y ese análisis riguroso para saber dónde tenemos que poner los acentos en nuestro trabajo, en el día a día, para poder socorrer y ayudar a todos aquellos que vienen a nosotros. Pues nada más, muchas gracias y ahora sí que abrimos el turno de preguntas. ¿Qué está pasando para que no se reduzca ese colectivo de exclusión social? ¿Son cada vez más los que lo integran o no hay políticas que ayuden, ¿no?, a que se reduzca a estas personas que están en exclusión social? No es bueno relacionar directamente los datos con las políticas públicas, porque la realidad de exclusión social son realidades muy complejas, en las cuales las políticas públicas intervienen, lógicamente. Por ejemplo, las pensiones en España es un factor de reducción de la pobreza increíble, digo, porque si no nos gastásemos los 130.000 millones que nos gastamos en pensiones, difícilmente conseguiríamos contener la pobreza. Pero el que no las vinculemos también significa, en el caso de Castilla y León, que hay factores de tipo demográfico que no podemos perder de vista, no solamente la idea de ser mayor, sino que además no podemos perder de vista de que el tiempo va pasando y que cada vez somos más mayores y, por otro lado, que cada vez hay más mayores. Es un tema de cantidad y es un tema de cualidad. Con lo cual, ese es quizá el factor más relevante, más determinante en Castilla y León para que ese aumento de la exclusión social más severa se haya producido. Y es un elemento bastante diferencial en esta comunidad frente a otros lugares. Ese volumen de personas que están viviendo dificultades vía la enfermedad, vía la salud y que no tienen suficientes apoyos como para poder salir del espacio de la exclusión. Es un tema tanto de más mayores y de más cantidad de personas mayores en ese espacio. Si además le sumas dónde viven, que muchos de ellos viven en núcleos pequeños, con los servicios están más alejados, pues vamos sumando una serie de características que les van alejando cada vez más del espacio de la integración y que les obligan a lo mejor a desarraigarlos de ese espacio para traerlos a las capitales de provincia donde puedan estar sus hijos, se les puedan apoyar o los servicios sanitarios puedan estar más cercanos. Y hay una retroalimentación de esa situación de despoblamiento que se viene produciendo en el conjunto de la comunidad, porque no solamente es un despoblamiento de la propia comunidad, sino internamente de la comunidad hacia las propias capitales de provincia y las propias capitales de provincia hacia fuera de la comunidad. Son diferentes fenómenos los que van confluyendo para que esa situación se vaya produciendo. Y si bien la exclusión social más grave, ese incremento en general, se ha producido en bastantes comunidades autónomas de España, ¿vale?, de la exclusión social más grave, aunque hayamos conseguido reducir el grupo total de la exclusión, pero la más grave ha aumentado, ese aumento de la más grave en Castilla y León, comparativamente, pensando que su situación de exclusión tradicionalmente no ha sido muy elevada, es un aumento muy, muy relevante. Y tiene que ver con esos dos factores, fundamentalmente.
León en comparación con el resto de autonomías. ¿Qué nivel se encuentra y en qué medida precisamente todas las situaciones derivadas de la España de la Gracia influyen en cómo nos encontramos en este? Sí. Como te lo enseño en la imagen, te lo voy a explicar, pero también lo puedes ver en la imagen. Tradicionalmente España ha tenido un eje norte-sur y ese eje todo el mundo habla de él, la España rica al norte, la España pobre al sur. Ese eje, desde el punto de vista de la exclusión, que es una visión más amplia que el elemento económico, tiene otra realidad. Y estamos hablando en España de un eje sur-mediterráneo, en el cual Castilla y León se ubica en una posición intermedia, intermedia-baja, en relación a los términos de exclusión social, más o menos a niveles como puede tener inclusive el País Vasco o Navarra, que son comunidades autónomas con unos sistemas de protección más potentes. Sin embargo, por eso os decía antes, no podemos relacionar directamente los sistemas de protección con la exclusión social porque hay muchos factores que están interviniendo en el mismo. Por eso, a lo mejor, comunidades autónomas también con sistemas más potentes también están dando cifras parecidas a otras comunidades autónomas que, aun teniendo sistemas importantes, porque aquí la comunidad autónoma gasta más que la media española de otras comunidades en relación a la protección social, pero a lo mejor ofrecen menos que otras que teóricamente podrían ser más potentes. Esa es una situación que vive una situación más o menos intermedia, la veis en el mapa, en torno al 15,3%, ¿vale? Que estaría a la altura de las comunidades autónomas pues, como Aragón, Galicia, País Vasco, Navarra. Estaría un poco en ese lugar, de forma comparada.